Secreto de Estado, el 10º libro de Jesús Aveledo. Hoy es un día muy especial porque se conmemora el bautizo de este gran libro. Gracias, Jesús, por la invitación. Estamos grabando este video para hablar un poquito de lo que vamos a encontrar dentro de esta gran obra. Así que coméntanos, para todos los que te leemos, ¿por qué te inspiraste a hacer este libro Secreto de Estado? Mira, este libro verdaderamente es mi 10º libro y es un libro bien, está hecho como un thriller de acción. Aunque es un libro de historia, está hecho, Flavio, como un libro de acción. Y se trata del apoyo secreto que le dio en aquel momento Venezuela a la Argentina con la Guerra de las Malvinas. En el año de 1982, lamentablemente, ocurrió ese hecho histórico, que ya es historia. Obviamente lo que fue el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra. Imagínate en aquel momento Inglaterra, la tercera potencia del mundo, se enfrentaba a un país suramericano, un país latinoamericano. Y bueno, verdaderamente de eso trata el libro, ¿no? Ese Okay. secreto de Estado de cuál fue el apoyo que le dio Venezuela en aquel momento a la Argentina. Excelente. Mira, yo me lo leí completo, es muy fácil de leer, de verdad que todo lo que encontramos son fotografías, información inédita. Me gustaría que nos comentaras cómo te atreviste, como dice el libro, esos secretos, a revelar esos secretos. Mira, Flavio, a la muerte de mi padre encontré en sus archivos, mi padre era obviamente un estudioso de la historia, un enamorado de la historia, y a la muerte de mi padre me encontré pues obviamente que existía, había guardado muchísimos documentos, él había guardado muchos documentos y en el momento lamentable de su muerte, tiempo después pues fui a buscar esos documentos, a verlos donde él los tenía, y me llamó poderosamente la atención varias cajas que decían secreto Malvinas, ¿no? Y en ese momento, pues empecé a ver lo que él tenía ahí adentro guardado, los documentos que él tenía ahí, la información que él tenía ahí recopilada. Y 43 años después, cuando eso fue desclasificado por muchos gobiernos, porque habían documentos del gobierno americano, habían documentos del gobierno inglés, documentos del gobierno venezolano, documentos del mismo gobierno argentino que él había recopilado, en el momento que ya esos documentos fueron desclasificados, 43 años después dije, bueno, voy a publicar esto. Consulté, obviamente, que ya esos documentos pudieran ser publicados y por primera vez en la historia, esos documentos que están allá adentro los van a poder leer y van a saber cómo fue el apoyo, cómo fue aquella trama de la Guerra de las Malvinas, cómo fue todo lo que ocurrió en Latinoamérica en aquel momento para poder apoyar a Argentina, que Argentina estuviera, obviamente estaba vetada por los países europeos, y entonces cómo muchos países latinoamericanos apoyaron a la Argentina. Y entre esos países estuvo Venezuela. Y el apoyo de Venezuela se mantuvo secreto, Flavio, por muchos años. Interesante. Y lo que más me llama la atención también que este es un libro que rinde tres homenajes. Uno, a todos los héroes de la Guerra de las Malvinas. Segundo, al presidente Luis Herrera Campins, fue un gobierno destacado en ese momento. Y también un tercer homenaje a tu padre. Me gustaría que nos hablaras un poquito de esos tres homenajes que estás aprovechando a hacer con este libro. Mira, una de las cosas más importantes de esta investigación fue las entrevistas a los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Una de las cosas más dramáticas que he hecho en mi vida como investigador fue hablar con ellos, ver el rostro de la guerra, hombres que volaron, hombres que perdieron a sus amigos, hombres que perdieron a sus compañeros en una guerra, como fue aquella tan cruenta, una guerra que duró casi 2 meses, pero fue una guerra bien intensa. Y entrevistar a los pilotos argentinos fue una cosa bastante dramática en mi vida, oírlos, sus sentimientos, verle los rostros, ver la emoción que ellos tenían acumulada de aquellas cosas que pasaron hace 40 años atrás, 43 años atrás, cuando hice las entrevistas. Eso fue para mí una cosa extremadamente importante. Y lo segundo muy importante fue hacer un homenaje a un gobierno democrático, el gobierno del presidente Luis Herrera Campins en Venezuela. Luis Herrera fue presidente desde 1979, del siglo pasado, hasta 1983. Un presidente que ha sido muy poco reconocido, pero un gran demócrata, un gran defensor de los latinoamericanos. Y en aquel momento se decidió apoyar a la Argentina. Recuerda que nosotros tenemos una disputa que sigue hasta el día de hoy con la Guyana Esequiba, con un territorio que tenemos una disputa por un problema con Inglaterra, y Luis Herrera Campín consideró que el Estado venezolano debía apoyar en aquel momento la gesta de Argentina y así lo hizo. Así que este es un libro también homenaje, Flavio, a los 100 años de Luis Herrera Campín, a los 100 años de su natalicio que se están cumpliendo hoy en día en 2025. Y bueno, y también un homenaje también a tu padre, Bueno, sí, un homenaje a mi padre, que fue un aviador, piloto de combate, piloto de caza, un hombre muy destacado en su momento, pues obviamente de aquella otrora Fuerza Aérea hace muchos años, de aquella era democrática de Venezuela, donde mi padre llegó pues a ser el comandante, con mucho orgullo lo digo, de la Fuerza Aérea Venezolana, y obviamente ahí heredé la pasión por la historia, ahí heredé la pasión por los aviones, y evidentemente esto es un homenaje también a mi padre, porque a través de él fue que obtuve todos estos documentos, y sus compañeros que aún viven dieron muchos testimonios de qué fue lo que ocurrió en aquel momento, porque ya mi padre obviamente cuando se publicó este libro ya había fallecido. sí, bueno, y para concluir, me gusta mucho que dedicas una sección a lo que es el Exocet, y hay un libro también titulado
que tienes con Operación Exocet. sí, me gustaría que hables un poco de la importancia del protagonismo que tuvo en lo que fue ese misil en ese momento. Bueno, mira, sí, ese era un misil que en aquel momento lo tenían un país del Medio Oriente y lo tenía Argentina, ¿no? Y fue muy bien utilizado por los pilotos argentinos, fue un arma letal contra la flota británica y en aquel momento, pues obviamente, ese libro que se titula, que es la continuación de esta obra de Secreto de Estado, se titula Operación Exocet. El Exocet fue en aquel momento, pues, el arma más mortífera y letal que tuvo definitivamente la Argentina y que la utilizó contra los buques ingleses. Excelente. Bueno, Jesús, algunas palabras ya para finalizar. Invita a todos los Bueno, que vean este video sí, que señor. lean el... El libro los invito a que lo lean, está hecho como un thriller de acción, es un libro que cuando lo empiecen a leer no lo van a poder soltar, está en Amazon a nivel mundial, todos los que están escuchando este video lo pueden adquirir en cualquier parte del mundo donde estén, lo pueden buscar en amazon.com, en todas las plataformas Amazon a nivel mundial. Y bueno, Flavio, gracias por esta Gracias. entrevista, hoy nos vamos a divertir hoy Excelente. con la presentación y el bautizo del libro, que por cierto va a estar el cónsul argentino con nosotros. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Flavio, gracias a ti. Gracias. Gracias a ti, Excelente. un abrazo grande para todos. Excelente, a leerlo.